En este video te voy a mostrar los 3 errores de storyboard que más están retrasando a tu serie animada. Y al final te mostraré cómo reviso el storyboard de mi serie animada para evitar rehacer escenas completas. Y el tercer error fue el que más tiempo me hizo perder. Durante mucho tiempo pensé que el storyboard era el paso fácil. El dibujo rápido que haces antes de empezar lo importante. Estaba completamente equivocado. Cada error que dejas en el storyboard crece cuando llegas a la animación. Y lo peor es que normalmente no te das cuenta hasta que ya invertiste horas de trabajo. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Por eso hoy quiero enseñarte los 3 errores que más me costaron tiempo y cómo los solucioné. No son trucos para que el storyboard se vea bonito. No. Son decisiones que hacen que tu serie avance más rápido. El primer error. El primer error parece pequeño, pero es no separar los elementos usando las escalas de grises. Suena técnico, pero mira este storyboard. Todo tiene exactamente el mismo peso visual. El personaje, el fondo, los objetos, todo compite por tu atención. Cuando terminé este panel pensé que estaba perfecto. Volví semanas después y ni yo entendía qué estaba pasando en lo que acababa de dibujar. Ese fue el momento en que entendí que un storyboard no está hecho para verse bonito. Está hecho para comunicar tus ideas. Si tú tardas varios segundos en entender qué pasa, imagínate a alguien que nunca vio esa escena. La solución fue simple. Separar todos los elementos usando distintos valores de gris. Ahora el personaje destaca, el objeto importante destaca y el fondo deja de competir. No cambié el dibujo, solo cambié la forma de comunicar la información. Y cuando corriges esto, parece que ya todo está listo. Ojalá fuera así, porque todavía queda un error que hace que olvides cómo querías animar la escena. Este error me hizo perder muchísimo tiempo. No usar anotaciones. Mientras dibujas, tienes toda la película en tu cabeza. Sabes cuándo hay un zoom, sabes cuándo la cámara se mueve, sabes cuánto dura un plano, pero el papel no puede leer tu mente. Mira este panel, visualmente está bien, pero si alguien tuviera que animarlo no sabría qué hacer. Hay un zoom, la cámara se mueve, el corte es rápido, no dice nada. Semanas después abrí este storyboard y tenía que volver a decidir cosas que ya había decidido una vez. Eso significa perder tiempo 2 veces y ser imbécil también. Desde entonces empecé a escribir todo. Zoom, paneo, movimiento de cámara, velocidad, todo. Y cuando vuelvo meses después, no tengo que recordar nada, simplemente sigo el plan que ya había escrito. Ahora bien, parece que ya tenemos un storyboard claro, ¿cierto? Pero todavía queda el error más caro de todos. Por ejemplo, aquí mi personaje empieza a tener hambre. Así que quiero dibujarlo tocándose la cara como si estuviera completamente desesperado por comer. No hace falta que el dibujo sea bonito. Lo importante es entender qué está ocurriendo. Porque siendo sincero, después de unos días yo mismo me olvido lo que estaba pensando cuando dibujé estas escenas. En el siguiente corte el personaje recuerda que tiene que salvar el mundo, pero aquí descubrí un problema. Yo pensé que la escena estaba bien, pensé que estaba bien hasta que vi el siguiente plano. De repente el personaje aparece de espaldas y con una pose completamente distinta. Y a mi parecer el cambio se siente muy brusco. Así que agrego una escena intermedia para mostrar cómo gira el personaje antes de llegar a la siguiente pose. Y con algo tan simple, toda la secuencia empieza a sentirse mucho más natural. Pero ahí no terminó. Cuando seguí revisando, encontré otro error. En la siguiente escena puse al personaje corriendo. Y cuanto más la veía, menos me convencía, así que la borré. Y la cambié por una escena caminando. A veces una escena funciona mejor precisamente porque es más sencilla. En este otro plano quiero hacer un pequeño efecto de zoom, así que lo marco con un rectángulo verde para no olvidarlo cuando llegue la etapa de animación. Hay un error del que casi nadie habla y curiosamente no es hacer poco storyboard, es hacer demasiado. Me ha pasado muchísimas veces que me emociono, empiezo a meter zooms, movimientos de cámara, perspectivas distintas, cambios de plano cada vez que el personaje habla. Y al final termina siendo complicado una escena que era muchísimo más simple. Planificar está muy bien, ¿vale? Pero recuerda que el objetivo del storyboard no es hacer algo espectacular. Es saber qué quieres mostrar y ahorrarte problemas cuando llegue el momento de animar. Ay, Adam, pero ¿cómo te voy a creer si tus videos todos están editados? Bueno, entonces me gustaría que me acompañaras a crear una página de mi storyboard en tiempo real. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estoy IRL, así que vamos a trabajar en esta escena de aquí, que básicamente el personaje de aquí iba a ir hacia el bosque. Entonces esa es la página que voy a hacer. Voy a hacer la página en donde el personaje va a entrar hacia el bosque. Así que me voy hacia otra parte. Y aquí estamos viendo la aldea desde la parte de arriba. Entonces, como quiero que el personaje se vea que va de la aldea hacia el bosque, primero quiero enfocar la aldea como que, ok, ya se va de aquí. Entonces aquí tenemos la aldea
Y lo que voy a hacer ahora es separar en escala de grises. Para entender más que nada mejor cuáles son las partes que son. Porque cuando no separas en escala de grises, pues como hay todo es línea, línea y línea, pues te puedes confundir. Entonces, por ejemplo, primero voy a rellenar todo el color de aquí. Y estas partes que voy a rellenar ahora son las partes de los árboles. Bueno, no de los árboles, son partes de hojas de los árboles. Porque estamos viendo la aldea desde la parte de arriba. Entonces esto de aquí es árbol. Esto de aquí lo relleno. Y aquí. Esto de aquí también lo relleno. Y ahí está. Y también esos conitos que se ven así. Esos conitos que se ven ahí en el centro. Son las casas de la aldea. Entonces también las voy a rellenar aquí. 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 Y este también. Y no sé si poner movimiento de cámara aquí. Yo personalmente no pondría movimiento de cámara. O sea, solo pondría la escena que fuera estática. Solo eso. Así que vamos a anotarle aquí. Plano estático. Plano estático. Si no voy a hacer movimiento de cámara. Porque ya hice mucho movimiento de cámara en las anteriores escenas. Así que no quiero poner tantas cosas. Porque después se ve raro, efecto tras efecto tras efecto, se ve muy raro. Entonces en la siguiente lo que quiero mostrar es como que el personaje, no el personaje, sino que él va entrando al bosque, ¿vale? Va entrando al bosque, pero no quiero mostrar al personaje. Entonces lo que voy a hacer, lo que se me había ocurrido aquí era hacer esto. Era hacer tipo que esto fueran hojas de árbol, pero ese espacio que queda en el centro fuera el cielo. Pero va a ser un poco complicado de representar, así que esperen, déjame darle aquí, aquí, así, ¿vale? Y esto de aquí es el cielo. Pero hay un problema y es que aquí puede haber mucha confusión. Si no lo separo en escala de grises, por lo menos en esta escena, puede haber mucha confusión. Porque ese espacio que queda en el centro también podría ser tierra, ¿sabes? O sea, también se podría percibir como la escena anterior, que estamos viendo desde el cielo. Y entonces no quiero que se confunda en eso. Aquí, de hecho, aquí en el centro, como todo esto de aquí es árbol, en el centro incluso podría ir el personaje, ¿sabes? O sea, que este de aquí fuera el personaje. Y como que estuviéramos viendo desde arriba, pero no. En realidad estamos viendo desde abajo de los árboles. Entonces lo que podría hacer aquí es poner tipo nubes. Así que voy a separar en escala de gris primero para ver cómo se ve todo. Selecciono un color oscurito para los árboles. Entonces relleno aquí, 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 aquí. Relleno esto. Relleno esto de aquí también. Y quedaría el centro que es el cielo. Entonces estaba pensando en poner, no sé si poner el sol o poner nubes. Creo que nubes es mejor que poner el sol. Porque se entiende más, pero también las nubes se va a mezclar, siento que se va a mezclar mucho con el fondo. Así que primero voy a rellenar la parte del cielo como tal, y después hago las nubes para ver qué tal queda. Así que voy a seleccionar un color un poquito más claro y voy a rellenar toda la parte que es del cielo. Voy rellenando aquí, 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 relleno esta parte de aquí. Uy, aquí creo que me pasé para el otro lado, bueno, no importa. Después lo acomodo relleno aquí. Y ahí está. Esta parte que queda aquí clara sería la parte del cielo. Y ahora me gustaría hacer las nubes aquí. Voy a escoger un color más claro. No, un color más claro. Este de aquí. O este. Y las nubes irían aquí. Para que se dé a entender que es el cielo y nosotros estamos abajo de los árboles. Entonces haría una aquí. Para mí son nubes, ¿ok? No importa cómo salga. Son nubes. Son nubes si te callas. Así que dibujamos aquí y aquí. Pero el problema es que se puede confundir mucho con... Se liga mucho con el fondo, así que yo lo que creo que voy a hacer... Primero déjame ponerle liner a esto de aquí. Para que se vea más que son nubes. Y ahí está el problema. Que los árboles y las nubes como que se funden en uno solo y no quiero eso. Entonces creo que lo que voy a hacer es desenfocar las nubes. ¿Vale? Eso es lo que quiero hacer. Así que voy a hacer una anotación aquí. Estamos debajo de los árboles. ¿O no?
No, no. A lo mejor... Ay, está difícil. Ya sé. Vamos a poner que, o sea, el plano se desplaza en sentido horizontal. Eso, vamos a poner que el plano se desplaza en sentido horizontal para que dé la ilusión de que nosotros estamos caminando, ¿sabes? Entonces no mostramos el personaje y el plano se desplaza. Entonces, para darles una idea, déjame anotarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero un color verde. Quiero un color verde para anotarle aquí. Voy para acá. Y voy a poner este rectángulo porque me confundo mucho con la escena de arriba y la de abajo. No sé en dónde está el límite. Porque la plantilla que tengo, que estoy usando, es una plantilla de papel. Entonces aquí pongo que esto es la cámara y que nos vamos a desplazar. No tanto en sentido horizontal, más bien es como un sentido hacia las esquinas. Es como horizontal, pero un poquito de vertical también el movimiento. Porque si se dan cuenta, la escena va como de una esquina hacia la otra del recuadro. Entonces, el movimiento sería un poquito así. Sería como así, desplazándonos de esta forma. Como de esquina a esquina. Y también tengo que anotar que las nubes, o el cielo como tal, va a estar desenfocado para que no se confunda mucho el fondo, el fondo de los árboles con el fondo del cielo. Entonces ponemos aquí, las nubes están desenfocadas. Desenfocadas. Y ahí está. Y lo señalo porque si no después me olvido. Aunque obviamente son nubes. Ahora vamos a la siguiente. En el siguiente me gustaría dibujar al personaje caminando, pero no lo voy a dibujar el cuerpo completo porque no tiene, o sea, no hace sentido verlo en cuerpo completo. Solo queremos ver que el personaje va avanzando con el bosque. Así que vamos a hacer unos arbustos aquí y atrás iría la tierra y algunos árboles. O por lo menos así como yo lo veo, ¿no? Iría unos árboles por aquí. Aquí, aquí, aquí. Y el personaje estaría en primer plano. O sea, el personaje sería lo primero que enfoca la cámara. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Esta es la cabezota de mi personaje. Recuerden que el storyboard no tiene que estar bonito. El storyboard solamente tiene que estar entendible, ¿vale? Solamente tiene que estar entendible. Es lo único que pido. Así que el personaje va caminando aquí. Vamos a borrar esto de aquí para que se entienda mejor. Y aquí estoy entrando en un dilema porque no sé si quiero que sea un plano estático, o sea, que el personaje camine, que el personaje aparezca por la derecha de la pantalla y desaparezca por la izquierda. No sé si quiero eso o no sé si quiero que la cámara siga en todo momento al personaje. Así que vamos a ver cuál de los dos me funciona mejor. Entonces vamos a hacer detalle aquí. Yo creo que es mejor que el fondo se desplace para dar esa sensación de que el personaje va caminando. Entonces sería una animación del personaje en estado de bucle, como caminando, de arriba y hacia abajo. Y el fondo sería lo único que se mueva. Así que déjenme darles una idea aquí para que vean cómo es. Voy a seleccionar, selecciono aquí, selecciono aquí, selecciono esto, selecciono esto, selecciono esto, selecciono esto. Y ahí para darles una idea de cómo sería. Sería que el fondo se desplace así, pero el personaje siempre está en el centro de la pantalla. Entonces eso da la ilusión de como que la cámara va siguiendo al personaje. Pero no, en realidad es el fondo que se está desplazando. Es una buena forma de darle esa ilusión. Así que vamos a ponerle aquí que el fondo se desplaza, ¿vale? Vamos a ponerle... ¡O no! No necesariamente tenemos que decir que el fondo se desplaza. Vamos a poner el personaje que está caminando, la cámara lo sigue, ¿vale? El personaje caminando, la cámara lo sigue. Yo creo que es una forma más fácil de entenderlo, porque
si decimos que el fondo se está desplazando es como what the fuck. Y en este caso el fondo también iría desenfocado. Pero es como en casi todas las escenas. O sea, casi todas las escenas, el fondo casi siempre tiene que tener un poquito de desenfoque más que el personaje, porque para que no se mezclen los dos. Y es eso, pues para mí es raro que el personaje se mueva, porque miren, se movería así, de derecha a izquierda, y desaparecía por la izquierda. Pero no me gusta eso. Prefiero que la cámara lo siga, porque aquí se da a entender que sí, ya está entrando al bosque. Ahora, en otro plano, si estuviera en el bosque, si ya estuviera en el bosque, ahora sí se pudiera hacer eso, de que él entra por la derecha y sale por la izquierda. Eso sí, pero así no. Y acá, aquí anotamos que el fondo está desenfocado. Y es como dije, casi todos los fondos siempre tienen que tener un mínimo desenfoque para que el personaje destaque. O para lo que esté en primer plano destaque. Porque, por ejemplo, en la escena anterior, los árboles no están desenfocados y es parte del fondo. Pero el cielo sí está desenfocado. Y es justamente para que no se mezclen. Entonces vamos aquí a separar en escala de grises. Escogemos un color ahí medio oscurito. Y rellenamos todo aquí, aquí y aquí. Ahora seleccionamos un color un poquito más claro y resaltamos al personaje. Tenemos aquí, aquí, aquí. Rellenamos. Y ahí está. En la siguiente escena, lo que quiero poner, porque el personaje está buscando a un pollo. Entonces, yo lo que quiero hacer es que el personaje como que aparezca de la nada en varios sitios del bosque. Que haya... Quería hacer aquí como un arbusto y que el personaje saliera así, ¡pum!, disparado del arbusto. Entonces vamos a hacer un arbustico aquí. Vamos a ponerlo aquí. Los arbustos míos son muy simples, ¿ok? No me gusta hacer cosas tan complicadas. Y tampoco me gusta esto, mira, que no abarque toda la pantalla. Entonces voy a borrar esto de aquí. Voy a quitar esto de aquí y ahora sí. Así se ve mejor, que abarque toda la pantalla. Y el personaje en teoría saldría de aquí así como ¡fuas! Saldría del medio. Pues como está buscando, no necesito animar que el personaje esté por todos lados caminando, revisando cosas. Me gustaría que fuera así más cómico. Que saliera de lugares así, no sé, que salga del arbusto, en otro plano salga de un árbol y diga así como ¡despejado! O sea, que no hay nada. En este cuadro de aquí vamos a cambiarlo un poquito para dar esa ilusión de que el personaje sale del arbusto. Borro esto de aquí. Y el personaje iría aquí en el medio haciendo un saludo como si fuera militar. Un saludo así como despejado. Entonces vamos a medio dibujarlo aquí. Recuerden que no necesitan poner detalles, solo necesitan que la escena se entienda. Entonces dibujamos aquí. Ponemos aquí. Le dibujamos el cabellito. No sé si se han dado cuenta, pero lo que diferencia a mis personajes unos de otros es la cabeza. Porque en realidad miden lo mismo. Miden exactamente lo mismo. Y aquí arriba... Esperen, déjenme poner un arbusto aquí. Iba a poner árboles, pero no. Prefiero poner arbustos, porque si no todas las escenas se van a ver casi iguales. Entonces sería una segunda tanda de arbusto aquí. Y aquí haría lo mismo. Una segunda tanda de arbusto que pase por detrás de él, así. Y así se nota más profundidad. Aunque casi todo mi dibujo es muy, muy plano. Muy 2D. Casi no se nota que hay profundidad. Entonces vamos a separar en escala de grises. Agarramos un color más oscuro aquí. Y rellenamos aquí. Ahí está. Ahora rellenamos el siguiente. Vamos aquí. Y ahí está. Me da un poco de toque que no puedo diferenciar una escena de la otra. O sea, un recuadro del otro. Entonces voy a ir aquí arriba. Y voy a separarlo con un rectángulo. ¿Ven? ¿Ven que no se diferencia? Y eso es porque, claro, yo estoy usando una plantilla que saqué de Pinterest. Entonces no... Como estoy dibujando por encima, también se dibuja por encima del recuadro. Entonces ese es el problema.
Si pueden ver, aquí miren, es una plantilla de papel y yo estoy dibujando es por encima. Entonces, claro, cuando relleno el color también se rellena el rectángulo y no veo qué cuadro es cuál. Así que aquí voy a hacer un rectángulo, lo duplico y lo muevo hacia arriba. Y aquí duplico otra vez y lo muevo hacia arriba. Ahí, más o menos ahí. Ahí está. Y ahora creo que ya sí puedo notar. Ahora sí sé que cuál escena es cuál. Ahora sí, volvemos a rellenar. Me vengo para acá abajo, para la capa de abajo. Selecciono un color. Pongo el color... El color del arbusto. El arbusto también va a estar separado del fondo más oscuro. Así que vamos a separar primero el arbusto aquí. Rellenamos el arbusto. Claro, para que esté separado del color más oscuro que está al fondo. Que también podría ser más arbusto, ¿no? Pero no hace falta especificarlo. Porque igual sigue dentro del bosque. Así que agarramos un color más claro y separamos al personaje. Separamos aquí, aquí. Y ahora vamos a hacer la anotación. Nos venimos a la capa de arriba del line art. Pongo este cuadro de aquí. Uy, espera. Déjame... Ahí está. Ahora ponemos aquí. Y ponemos el personaje. El personaje... ay, debería abreviarlo, espera. Abreviarlo porque personaje es una palabra muy larga. Ahí está, el PJ. El PJ, el personaje. Sale del arbusto. Sale del arbusto. Y dice... Despejado. No se burlen de mi caligrafía. Y dice... 2 puntos. Despejado. Despejado. Ahí está. Y ahí está. Así estaría terminada esta parte del storyboard. Que no me tomó mucho. Me tomó como 30 minutos. O menos. No sé cuánto me tomó. No me di el tiempo. Pero bueno, así quedaría por ahora. Después cuando toque hacer la animación, espero poder entenderlo. Este proceso completo me lleva solo unos minutos, pero esos minutos me ahorran días enteros de trabajo. Así que si hoy estás haciendo el storyboard de tu serie, detente un momento antes de dibujar el siguiente panel. Pregúntate 3 cosas. ¿Se entiende? ¿Está anotado? ¿Tiene continuidad? Si respondes esas 3 preguntas antes de empezar a animar, vas a evitar muchos de los errores que a mí me costaron días de trabajo. Pero todavía queda una pregunta. ¿Vamos a buen ritmo? O sea, ¿el storyboard va a buen ritmo? Porque una cosa es que el storyboard se entienda y otra muy distinta es que la animación se sienta bien al verla. Y ahí es donde entra el animatic, que es esto que estás viendo aquí, pero no te preocupes, porque eso lo vamos a ver en otro video. Así que no olvides suscribirte, desgraciado, para que no te pierdas ese video. Y si aún no sabes cómo planificar tu serie animada, en este video de aquí te muestro cómo lo estoy haciendo yo para que tú también puedas guiarte. Así que ve y dale click. Nos vemos allá.